Dice así: bendito sea la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. A su nombre, ore conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Padre de los cielos, bendito eres tú, bendito es tu nombre. Eres grande, eres poderoso, que vive, el que reina eres tú. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria es tuya, la honra es tuya, la alabanza, poder y la autoridad te pertenece a ti, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús, desde ya, mi Rey, te pedimos sabiduría, inteligencia, revelación y ciencia para leer tu palabra y ser insertado en nuestro espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios. A su nombre. Dice la Biblia: bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Escúchame bien. La Biblia dice que Él nos bendijo. Dice en la Biblia que Él nos bendijo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Amén. En Cristo Jesús. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que Él nos bendijo? Usted y yo ya estamos bendecidos. En su nombre. Amén. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? ¿Cuáles son? Oración. La bendición espiritual que usted y yo ya tenemos, ya estamos bendecidos. Dios nos la dio a usted y a mí. Dijo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Arriba en los cielos, a su nombre. Cuando su bendición usted la tiene arriba en los cielos, falta que se manifieste en lo terrenal. Por eso que la Biblia dice: primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Dios a usted y a mí nos bendijo, ya estamos bendecidos. La bendición suya, que son las bendiciones espirituales, es la fe, la salvación, los dones, la presencia de Dios. Todo eso son bendiciones espirituales. Amén. O sea que usted ya la tiene. Digo que Él nos bendijo. Amén. Ahí está hablando en pasado. Dice que Él nos bendijo. Ya estamos bendecidos. Amén. Amén. Usted y yo lo tenemos. Amén. Dice en los lugares celestiales. O sea, estamos bendecidos en la eternidad. Amén. Su nombre. Amén. Y nuestra bendición es eterna. O sea, y usted y yo ya no tenemos que preocuparnos, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él se hizo pobre por nosotros. ¿Viva o no vive? Cuando Él murió en la cruz, Él se hizo pobre con nosotros y Él abrió un portal. Cuando Él murió, se abre el portal y Él, sus riquezas nos las transfiere a nosotros. Y la progresa suya le viene a Él. Pero dice que eso fue en la cruz del Calvario. O sea, en la cruz hubo la abertura de un portal. Cuando Él muere, un portal se abre. A veces, muchas veces es necesario que pasen cosas a usted y a mí para que los portales espirituales se abran. Hay portales espirituales que tienen que ser abiertos por muchas cosas a veces. Si Jesús no muere, usted y yo no hubiéramos sido bendecidos. Si Jesús no muere, no hubiera resurrección. Vive o no vive. Jesús tenía que morir en la cruz. Era necesario para que se abriera un portal en el mundo espiritual. Todo lo que nos pasa a usted y a mí son necesarios. Dice la Biblia que es necesario todo lo que nos pasa a usted y a mí. Pero Dios tiene todo el dominio y todo el poder en sus manos.
Dice que Él nos da prueba que no podamos sobrellevar. O sea, todo es necesario en nuestras vidas. Todo lo que Dios permite que nos pase en nuestra vida es necesario. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Él. Amén. José, si no hubiera ido al palacio, si no hubiera ido a la cárcel, no hubiera habido palacio. Él fue a la cárcel, fue a la cisterna, a la cárcel y después al palacio. O sea, todo lo que Dios le permite a usted y a mí es para bien. La Biblia dice que los que aman a Dios, todo nos ayuda para bien. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios. O sea, era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario para abrirse el portal espiritual, para que usted y yo fuéramos bendecidos con toda bendición, dice la Biblia, en las regiones celestes, en los lugares celestiales. Denle un aplauso a Dios. Dice, Él nos bendijo. ¿Y cómo Él nos bendijo? Mediante su muerte en la cruz. Amén. Denle un aplauso a Dios. O sea, muchas veces la muerte es necesaria. En muchas personas es dolorosa, pero es necesaria. ¿Qué pasa con un heredero? Y cuando vive, hay gente, vamos a la Biblia. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón no podía reinar si no moría David. Tenía que morir David para reinar Salomón. Todo es un proceso. Todo es un proceso. ¿Vive o no vive? Muere David, sube Salomón. Si no moría David, no podía reinar Salomón. Se fue Jesús, vino el Espíritu Santo. O sea, nosotros en la tierra somos peregrinos, somos pasajeros, estamos de pasada. ¿Vive o no vive? Tenemos un propósito aquí en la tierra, y el propósito en la tierra lo da Dios, lo da Dios. Jesús tuvo un propósito en la tierra. ¿Cuál fue? Venir a morir en la cruz por usted y por mí, salvarnos, darnos vida eterna, bendecirnos, Dios su nombre, salvarnos de la condenación. ¿Por qué? Porque se había perdido ya por medio de Adán, pero por un hombre entró la salvación, que fue Cristo Jesús. Y bueno, mire, por un hombre se perdió y por un hombre se ganó la salvación. Denle un aplauso a Dios. O sea, dice que Él nos bendijo ya en los lugares celestiales. Ya estamos bendecidos. Usted y yo ya estamos bendecidos de parte de Dios. Él nos habló en tiempo pasado. Ya usted y yo ya estamos bendecidos a su nombre. Sino que lo que pasa, a medida que usted va buscando del reino, todo se le va añadiendo. Usted busca de Dios constantemente, Dios le permite añadir a su vida la añadidura. Le viene la casa, le viene el carro, le viene el dinero. ¿Por qué? Porque usted está buscando de Dios. La Biblia dice que las bendiciones te alcanzarán. Tú no las seguirás, ellas te alcanzarán a ti. Es como un imán. Cuando dice que escuches la voz de Dios, cuando seas obediente a la palabra de Dios, cuando camines en su palabra, las bendiciones te van a seguir, y a su nombre. Dale un aplauso a Dios. Tú no las sigues, ellas se te pegan como un imán, a su nombre. ¿Cómo es el imán? El imán se le pega el acero. Así es, la Biblia dice en Deuteronomio 28, lea conmigo, dice: y estas bendiciones te seguirán a ti por escuchar la voz de Jehová tu Dios. O sea, por ser obediente, por ser caso a la palabra de Dios, voy a ser bendecido y esto me va a seguir. Amén. Y a su nombre. O sea, solamente son añadiduras que a usted le falta a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y eso ya viene en camino. Amén. Pero hay muchas personas que se desesperan. Hay muchas personas que primero quieren el dinero, la casa y todo, y no quieren las riquezas espirituales, las bendiciones espirituales, que son los primeros. Amén. Por eso es que usted ve que hay personas que tienen dinero, pero que no tienen salud. Tiene dinero, pero no tiene un hogar, vive o no vive. O sea, porque esas son bendiciones terrenales.
Y cuando usted primero tiene las bendiciones espirituales, se le van a sujetar las terrenales. ¿No vive? Pero Jesús dijo, primero busquen el reino, entonces será añadido. Y dice la Biblia que ya somos bendecidos. ¿No vive? Sino que eso, a medida que usted busca, se le va añadiendo. A medida que usted va siguiendo de Dios, Dios te dice, ejemplo, te falta tu nevera, pan, yo te la voy dando. Falta esto, pan, te la voy dando poco a poco. Pero cuando al tiempo de Dios, no a su tiempo, sino al tiempo de Dios. Den un aplauso a Dios. Hermana, mire un ejemplo. ¿Cuánto tiempo sin teléfono ahorita último? 3, creo, 1 o 2 meses que uno la quería llamar. Pero cuando Dios permitió bendecirla por medio de ese instrumento, al tiempo de Él. Fue una bendición que Dios utilizó un instrumento para el tiempo de Dios. Fue una bendición terrenal que Dios utilizó a una persona. ¿Sí o no? Pero ¿cuándo fue? Cuando usted lo quiso. No. Cuando Dios lo quiso para su vida. O sea, llegó el tiempo determinado de tu bendición. Y vivo no vive. Y dice la Biblia, y estas bendiciones vendrán, y dice, hasta que sobre y abunde. Será bastante, será abundante. Dice la Biblia que Dios te da más de lo que tú necesitas. Ese es Dios. Aunque usted no crea, muchas veces Dios, usted y a mí nos da más de lo que nosotros necesitamos y pensamos, ejemplo, yo quiero $100 ahorita. Y si es la voluntad de Dios, Dios me da 300, me da el doble. Porque Dios te da hasta que sobre y abunde. Hay un texto bíblico donde dice que Él es rico en darte más de lo que a nosotros nos falta. Vivo no vive. Denle un aplauso a Dios. Regálame un poquito de agua. Con su Biblia. Efesios 3:20, ahí mismo, Efesios 3:20, mire lo que dice. Efesios 3:20, el mismo que estamos leyendo. 3:20. Mire lo que dice Efesios 3:20. Dice, y aquel que es más, que es poderoso. Dice, y aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que más abundante de lo que le pedimos o entendemos. O sea, que Él te da más de lo que tú necesitas. Amén. Él es sobreabundante, ya es su nombre. Amén. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Amén. Dios nos da hasta que sobre y abunde. Ya estamos bendecidos, ya fuimos bendecidos a su nombre. Solo falta que el tiempo determine la bendición. ¿Y vos no vives? El tiempo es necesario en la vida suya y mía. ¿Por qué? Porque el tiempo es puesto por Dios. El tiempo, como decía mi esposa la semana pasada, es para poner un orden. Porque si no hay tiempo, no hubiera orden. Amén. Todo el mundo viviera en el desorden, todo fuera un caos. Pero Dios hizo el tiempo, el momento, la hora para establecer las cosas. Denle un aplauso a Dios. ¿Vivo o no vive? O sea, usted y yo ya estamos bendecidos. En el tiempo de Dios, lo que para la hermana Nilda era esa bendición ya estaba en la eternidad. Ya es su nombre. Pero tenía que manifestarse en un lapso llamado tiempo. Y a su nombre. Amén. Vivo o no vive. Por eso que el tiempo va a determinar las bendiciones en su vida y en mi vida.
Pero el tiempo lo maneja Dios. Denle un aplauso a Dios. Eclesiastés 3:5, Eclesiastés 3:15. O sea, lo que usted no ha visto, ya lo verá, porque ya en la eternidad fue hecho. Y lo que está hecho en la eternidad, eso es un cumplimiento. Sí o sí, porque es eterno. Amén. No tiene fecha de caducidad. Usted sí sabe. Por eso que la palabra de Dios es eterna. Ella no tiene fecha de expiración ni caducidad. ¿Vivo o no vive? Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios no se caduca. Amén. Pueden pasar años y años y esa palabra tiene que cumplirse. ¿Vivo o no vive? Hace tiempo que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿qué va a pasar antes de su venida? Vendrán peste, terremotos, hambre, distintas cosas en todo el mundo. Han pasado 2100 años y recién se está cumpliendo. O sea, 2100 años que Jesús lo dijo y recién estamos viendo todo cumpliéndose al pie de la letra. O sea, la palabra de Dios es eterna y no tiene caducidad. Denle un aplauso a Dios. Pero la palabra del hombre sí tiene caducidad, porque está en el tiempo, y el tiempo tiene un momento y una hora. ¿Y cuándo vive? Ejemplo, usted le dicen: mañana a tal hora, esté aquí. Usted tiene que estar mañana a tal hora ahí, porque si usted no está mañana a tal hora ahí, el tiempo se pasa y se pasa esa oportunidad. Se caducó ese momento. Y es su nombre. Pero en Dios no es así. En Dios hay eternidad. ¿Vive o no vive? Y la eternidad la maneja el Dios de los cielos. Eclesiastés 3:15, ¿qué dice? Eclesiastés 3:15. A su nombre. Mire lo que dice Eclesiastés 3:15. Escuche bien, mire lo que dice. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. De nuevo le repito. Lo que fue, ya es. Lo que fue, ya está. Y dice: y lo que ha de ser, Ya es. y lo que ha de ser, fue ya. O sea, lo que le pasó a usted, lo que nos va a pasar hoy a nosotros, ya fue. Para Dios ya fue. Ya es su nombre. Lo que va a vivir mañana, ya pasó, ya está. En el tiempo de Dios, sino que falta manifestarse en nuestro presente. ¿Se me entendió? El de hoy para Dios es pasado y el futuro es... El de hoy para Dios, esto que estamos viviendo para Dios ya es pasado. Ya El pasó. futuro es presente. Y es su nombre. Lo que mañana va a pasar es presente. Ya para Dios también ya pasó. Pero nosotros tenemos que manifestarlo porque estamos en el tiempo. ¿Y cuándo vive? Por eso es que Eclesiastés, claro, dice: lo que ya es, lo que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, todo lo que vivimos ahorita para Dios ya pasó en la eternidad para Él. Sino que nosotros tenemos que conectarnos a un horario o algo que dice tiempo. Ejemplo: Dios a mí me quiere prosperar en grande. Me quiere dar esto, me quiere dar lo otro. Pero para Dios ya fue. Ya está en el calendario de Dios, ya estoy. Él ya me está viendo. Pero ¿qué pasa conmigo? Tiene que manifestarse en el tiempo. El tiempo me va a conectar
a mi propósito. A su nombre. El tiempo te va a conectar al propósito de Dios en tu vida. Para Dios ya está, pero para que se manifieste en tu vida, tiene que haber el tiempo. Y vos no vives. O sea, en la eternidad, lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló, ya está en tu vida. Solo tiene que manifestarse aquí en la tierra, en un lapso llamado tiempo, donde usted y yo estamos atrapados en el tiempo. Y bueno, vive. Donde habita Dios no hay tiempo, no hay hora, no hay espacio. Él es eterno, Él no ve la hora. Usted y yo sí vemos la hora. Vivo no vive. Por eso que el enemigo no puede ser sentenciado ahorita. Denle un aplauso. Porque él pecó en la eternidad. Él pecó en la eternidad. Por eso que Satanás todavía, la gente dice, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Porque todavía no es el tiempo de Él en la eternidad. Su nombre en la eternidad es algo que ya es eterno. Es eterno. Vivo no vive. Y Él tiene que ser juzgado en la eternidad. Por eso que aquí pueden pasar 1000 años, 2000 años y todavía nada. Todavía sigue. Sigue, porque en la eternidad no hay tiempo, no hay hora, no hay lapso. Vivo no vive. En un aplauso a Dios. Dice, lo que es ya existía. Guarda eso ya. Eclesiastés 1, ahí mismo. Eclesiastés 1, 9. Mira lo que dice. Esto es algo tremendo, esto es algo profundidad. Esto es algo profundo. Por eso usted pídale a Dios experiencia profunda. Dios, dame experiencia profunda, dame discernimiento profundo, porque esto es profundo, es su nombre. Eclesiastés 1:8, 1:9 dice, que es lo que fue, lo mismo que será. Lo que fue, ya ha sido. Lo que fue, ya ha sido. Lo que usted está viviendo, ya pasó. Ya es su nombre. ¿Qué es lo que fue, lo mismo que será? Lo que usted está viviendo, ya pasó en la eternidad de Dios. Si no, usted no la ha visto, usted tiene que verlo. Para Dios ya pasó. Dice así, que lo que ha sido hecho, lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir? ¿Hay algo, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Dice, y no hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. O sea, que lo que usted y yo vivimos para Dios no es nuevo. Eso ya lo sabe. Ejemplo, mañana sale una noticia, ejemplo, tal persona, esto, lo otro. Dios ya lo sabía. Eso no es nuevo para Dios. Pero si es nuevo para nosotros. ¿Y cuándo vive? Porque el tiempo. A Él no le sorprende nada. El tiempo se le revela al hombre. El tiempo se le revela al hombre. Así es. Pero Dios tiene la revelación del tiempo. Así es. Por eso que dice la Biblia, Eclesiastés 1, 9 y 10, dice, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo para Dios. A Dios no le sorprende nada, Él ya lo sabe. Todo. Lo sabe todo. A usted y a mí sí nos sorprende las noticias. Ejemplo, mañana matan a esto, mañana pasa esto. Para usted y para mí es nuevo porque nosotros no sabemos muchas veces los tiempos de Dios, pero cuando Dios nos revela, ya nosotros lo sabíamos que iba a pasar, y a su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando las cosas de arriba. Cuando usted sabe las cosas de arriba, usted tiene acceso a los archivos del cielo. Denle un aplauso a Dios. Por eso que usted y yo debemos que vivir en revelación, en búsqueda, para que Dios nos enseñe, nos revele lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar después de 3 meses, de 6 meses, a su nombre. Amén, gloria a Dios. Para que no nos sorprenda nada. Ejemplo, ¿qué le pasó a José? Cuando hubo la hambre en Egipto, ya José
Lo sabía porque tuvo una revelación de Dios. Y el que vive en revelación vive adelantado. El que vive en revelación vive en comunicación con Dios. Vive en la atmósfera de Dios y vive también atento. Atento a lo que pase. Vive percibido. Y es su nombre porque vive en revelación. Y el primero, antes de manifestarse las cosas aquí en la tierra, primero tiene que manifestarse en el mundo espiritual. Y es su nombre. La gente se admiraba porque dice que Elías, si no me equivoco. No. Eliseo le contaba todo lo que el rey iba a hacer. Y el rey de Samaria creo que se admiró. Y los varones dicen, lo que pasa es que ellos tienen a Eliseo. Y Dios le revela las cosas a Eliseo y Eliseo se lo va a decir al rey. A su nombre. Lo que ellos iban a hacer, ya lo sabía Eliseo, a su nombre. Tiene una pregunta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le comunicaba el secreto a Eliseo. Amén. Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? Amén. Denle una aplauso a Dios. Por eso dice, no hay nada nuevo debajo del sol, porque Dios ya lo sabe. Amén. Amén. Lo que es, ya pasó para Dios. Lo que va a pasar mañana, ya Dios lo sabe. Usted y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué va a ser el día? ¿Qué va a hacer usted mañana a tal hora? Él lo sabe. Pero no vive. Y Dios muchas veces revela cosas a nuestra vida, porque Él lo sabe todo. Él revela lo que está oculto, lo que está en tinieblas, lo saca a la luz. Denle un aplauso al Eterno en esto. Lo que es, ya fue. Lo que existe, ya existió. Y a su nombre. Amén. Lo que existe, ya existió. Si no, usted y yo nos sorprendemos. Porque no lo sabemos. No lo sabíamos. Ejemplo, yo me imagino que la hermana Linda no iba a saber esa sorpresa que le iba a llegar de repente, ¿sí o no? Fue un de repente, me imagino, para usted. Una sorpresa de repente. O sea, para Dios ya estaba, pero usted no sorprendió porque fue un de repente. Lo que pasa es Es algo... que nosotros lo hablamos antes. Claro, también es eso. Usted tiene Se que manifestó, se materializó el Usted tiene que deseo. manifestar antes para que el deseo se manifieste. Por eso que nosotros mucho, el ministerio de nosotros mucho se maneja y se mueve en lo profético. En lo profético quiere decir que usted ve las cosas que no son como si fuera. Usted tiene que hablar antes que se manifieste a su nombre. Primero la declaración y después la materialización. Primero usted declara y después usted lo ve materializado. Eso es cuando usted se mueve en el área profética o en lo profético. Denle un aplauso a Dios. A su nombre. Para Dios ya está. Pero a nosotros nos sorprende porque no lo sabíamos. O muchas veces no tenemos intimidad con Dios. Romanos 4, versículo 17, ya vamos a terminar. Romanos 4, 17. Romanos 4, verso 17. Cuatro 17 del libro de Romanos. ¿Qué dice Romanos 4, 17? Léanlo en voz alta. ¿Qué dice? Padre, te van a decir en el Padre y Santo. Dice así, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Delante de Dios aquí creyó el cual Da vida a los muertos. y
Y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas. Como que si fuesen. Que no son. ¿Ah? Y llama las cosas que no son. Como si fuesen. Como si fuese. Amén. Dios tiene el poder creador de llamar las cosas que no son como si fuese. Ejemplo. Dios es así. Dice que si Él es el Padre de nosotros y dice que Él llama las cosas que no son como si fuéramos, y dice la Biblia que Él nos hizo imagen y semejanza de Él, o sea que usted y yo tenemos poder en nuestra boca de hacer lo mismo, de llamar las cosas que no son como si fuésemos. Lo que pasa es que usted y yo no creemos o no tenemos fe, y a su nombre. La Biblia dice, que si tu fe fuera un grano de mostaza, le dijera a este monte, muévete, y se moverá. Todo se basa en la fe. El mundo espiritual es el mundo de la fe. Así es. El mundo espiritual se maneja por fe, por creer. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Vivo no vive? O sea, usted llama lo que no es como si fuese. Usted no la está viendo, pero usted cree que Dios lo va a hacer. Denle un aplauso a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo no veo el carro ahí, pero yo creo que Dios me va a dar un carro a su nombre. ¿Por qué? Porque estoy llamando lo que no es como si ya fuese, como si ya estuviera. Y algunas veces, aunque usted no crea, me han venido a visitar y han puesto carros ahí, lo han parqueado allí. Yo me quedaba mirado, ¿sí o no? Una vez vino alguien a visitarme, trajo un carro blanco y lo metió acá. Uno de alta gama. Era chino, sí, pero era un carro. Trajo un Geturo. 2 carros, mira, ojo con esto. Y los 2 carros que han venido y se han parqueado y han sido blancos. Uno de un hermano que vino, ese es un Geturo. Lo parqueó hasta acá. Bien. Después vino otro hermano a visitarme y también vino un carro nuevo, blanco, Geturo, y es su nombre. Son 2 autos. Y yo dije, chuzo, padre, hasta acá. Y eso yo no lo veía, pero en el mundo espiritual Dios me lo mostró. A su nombre, o sea, vivo no vive. O sea, Dios me lo mostró. Porque ya viene. Es porque ya viene. Amén. A su nombre. O sea, yo estoy llamando a las cosas que no son como si fuese. A su nombre. Y yo digo carro, y yo me miré y yo en mi mente dije, así va a venir el carro y va a haber un carro parqueado ahí que tú me lo vas a dar, Jehová. A su nombre. Nuevo, y ahí parqueado. Yo me quedé admirado. O sea, el deseo que está en el corazón muchas veces uno, Dios te lo manifiesta como para que tú lo veas y tú lo declares a su nombre. Amén. ¿Vivo o no vive? Amén. Dele un aplauso a Dios. O sea, Dios conoce los deseos de tu corazón y dice la Biblia que Él, deleítate en Jehová y Él conseguirá lo que está en tu corazón. Muchas veces tú lo ves de lejos y tú te admiras, pero eso es un deseo que Dios te lo permite ver. Eso muy pronto va a ser tuyo. Yo te lo voy a dar, y es su nombre. Porque tú estás llamando a las cosas que no son como si fuese. Porque usted y yo tenemos poder y ya fuimos bendecidos. Lo que Dios le va, o usted tiene, o lo que usted tiene ya, Dios ya se lo dio en la eternidad. Sino que estamos en un lapso de tiempo para que llegue a usted. El tiempo es el orden. En el tiempo va a llegar lo que Dios estableció para usted y para su familia. ¿Vivo o no vive? Amén. Gloria a Dios. Por eso es que usted ve aquí poca gente, pocas personas. Yo no me desespero porque Dios ya me lo habló en la eternidad. Solamente tiene que venir y el tiempo de Dios manifestarse. Amén. Puede que sea este otro mes, puede que sea el otro mes, puede que sea ya su nombre, pero tiene que llegar. Amén. 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 Pero porque Dios ya lo dijo, y cuando Dios lo dijo,
eso ya está. Es una firma. Eso está sellado en el mundo espiritual y no se puede abolir. Den un aplauso al que viva su nombre. Gloria a Dios. O sea, lo que ya fue, ya está. Dios mío, pero le gusta subirse a la silla. Lo que usted y yo estamos viendo, Dios ya lo preparó para nosotros en la eternidad. Sino que a Dios le gusta darnos sorpresa. Muchas veces Dios no te cuenta todo. Dios también le gusta sorprenderte. A su nombre. Y Dios es de sorpresa. Hay cosas que Dios te cuenta, hay cosas que no, que te sorprenden. Y eso es algo bello y hermoso, que Dios te sorprenda con su de repente. Eso se llama los de repente de Jehová. O sea, Romanos 4:17 dice: llama las cosas que no son como si fuese. Lo que está hecho, lo que es, ya estaba predestinado para usted y para mí. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había hecho. Si no, que hay un tiempo y un horario en que las cosas tienen que manifestarse en su vida y en mi vida. ¿Cuál es la razón? Que hay que esperar el tiempo. Hay que esperar el momento indicado de Dios para nuestras vidas. A su nombre, denle un aplauso a Dios. ¿Qué pasa cuando usted va, ejemplo, y saca una cita, o pasa esto, pasa lo otro? Le dicen: ya, venga el día martes de la semana pasada. ¿Qué pasa? Tiene que esperar que llegue el martes de la semana pasada para usted ver la cita, para usted ver lo que Dios le dijo en su vida. Es un tiempo, así mismo, el tiempo es largo. Nos desesperamos muchas veces. José gobernó Egipto. A los 17 años él comenzó a gobernar Egipto. A los 30 años comenzó a gobernar Egipto. A los 17 Dios le dio el sueño. ¿Por qué gobernó a los 30? ¿Por qué tuvo que esperar 13 años? ¿Por qué? Porque era el tiempo de madurez en la vida. Él no podía gobernar a los 28, 25, tenía que ser a los 30, porque era el tiempo de madurez que el hombre tenía. El número 30 significaba madurez. Por eso que él gobernó Egipto a los 30 años, porque era un tiempo de madurez. A esa edad, él iba a madurar y a gobernar. ¿Qué es madurar? ¿Qué significa la palabra madurar? Tener más experiencia, saber más. Yo soy un hombre. ¿Vivo o no vive? O sea, cuando le llega la madurez a uno tiene más experiencia, uno sabe más y está capacitado. Yo soy un hombre. Hace cosas más, tiene más sabiduría. Por eso que los años te dan la experiencia. ¿Vivo o no vive? En un año o los años que pasan, usted aprende. Usted sabe. Amén. Ya su nombre. Gloria a Dios. O sea, el tiempo determinado. El ángel se le aparece a Abraham, si no me equivoco. Abraham creo que fue, sí. A los 75. Casi a los 100 años se cumple la promesa. ¿Vive o no vive? Tuvieron que esperar casi 25 años por la promesa que era Isaac. ¿Vive o no vive? Y los 100 años significaba un milenio. O sea, Dios también se maneja por tiempo y temporadas y fechas. Sino que usted y yo no la sabemos. Póngase de pie. Ya terminamos en este día. Dígale, ore conmigo, Padre, en el nombre